Sale. Híjole. Bueno, ahí está Quique Legorreta. Oiga, pues vamos a hablar, ya hablamos con César Gutiérrez Priego de la reforma que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la Guardia Nacional para que se vaya a la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena. Bueno, hablemos de la reforma electoral que incluiría renovar el INE. De hecho, el presidente hoy aprovechó para criticar a Lorenzo Córdoba y su libro contra el populismo, que de acuerdo al presidente dejaría exhibido su sesgo, con lo que yo estoy de acuerdo. Para hablar de este y otros temas, me da mucho gusto saludar al escritor, periodista y miembro de la familia Sin Censura, Ricardo Sevilla, también colaborador de Regeneración MX y de la revista Polemón. Ricardo, pues el presidente deja la víbora chillando en esta mañanera en la que anuncia las 3 reformas constitucionales que buscará con el apoyo de sus aliados en el Congreso. Así es, querido Vicente, buenos días a ti y al público. Efectivamente, es necesario hacer reformas estructurales en el INE o de plano, Vicente, desaparecerlo para dar paso a otro organismo autónomo y auténticamente democrático. Y es que el INE no ha sido de ninguna forma neutral, sino un árbitro parcial y tendencioso. Todos los presupuestos a que el INE se supondría obligado, ecuanimidad, equidad, objetividad, justicia, honradez, rectitud, equilibrio y lo que tú gustes y prefieras, independencia, los ha incumplido de una forma absolutamente descarada. Y se necesita una autoridad electoral de carácter nacional, verdaderamente autónoma, y eso no ha sucedido. En teoría, fíjate, el INE tendría que hacer mucho más fácil para la ciudadanía participar en los procesos electorales y ejercer su derecho al sufragio sin ningún tipo de suspicacia, pero tampoco ha sucedido. El consejero presidente Lorenzo Córdoba, y lo hemos dado a conocer aquí, pero no solamente él, yo diría que Lorenzo Córdoba y los 10 restantes consejeros electorales, porque nada más nos concentramos en él y en Ciro Murayama, no han actuado ni se han esmerado para asegurar la imparcialidad ni el profesionalismo de todos los actores y funcionarios que participan o han participado en la organización de elecciones, tanto a nivel federal como local. Tampoco ha sucedido. Se supondría, también en teoría, que una de las tareas de este organismo, autónomo, entre comillas, sería garantizar que todos los miembros que integran el INE contaran con los conocimientos y méritos profesionales necesarios para desempeñar su función. Pero no solamente eso, sino que adicionalmente a sus emblemas o títulos profesionales, tendría que agregarse honradez, probidad, empatía, cualidades humanistas, pues, y tampoco ha ocurrido. Ya se sabe, porque lo vimos, lo padecimos y nos quedamos perplejos cuando el consejero presidente incurrió en gestos racistas, en gestos clasistas y no pasó absolutamente nada. De ninguna forma este personaje ha fortalecido a la democracia de la joven, valga la redundancia, democracia mexicana. De ninguna forma. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dado a conocer aquí en Sin Censura, en Regeneración y en diferentes foros todos los contratos que se han celebrado favoreciendo a ciertos grupos. Contratos que tienen que ver con dinero público entregado a personalidades que son absolutamente opuestas al gobierno de López Obrador. Pero más allá de que sean opuestas al gobierno de López Obrador, podrían ser opuestas al gobierno panista, al gobierno priista
a los estatales, a los municipales, y eso no debe suceder. Un árbitro realmente ecuánime, equitativo, neutral, que se supondría abocado a cuidar la democracia, no tendría que tener ningún tipo de filia ni filiación con ningún partido político, con ningún grupo empresarial, y eso es precisamente lo que ha ocurrido con este INE, encabezado o mal encabezado por Lorenzo Córdoba. La justicia electoral ha sido absolutamente pésima durante esta gestión, que además ha estado protagonizada por diferentes escándalos, porque hay que recordar que esta organización también se ha visto envuelta en gastos superfluos de ingresos. Han excedido en recursos públicos, han incurrido en gastos ociosos, en pago de autos, de viajes, en alimentos, incluso en alimentos y comida para animales. Hay que recordar aquella nota que dio pues la portada al medio de comunicación, sin embargo, donde nos dieron a conocer en su momento que esta organización encabezada por Lorenzo Córdoba realizó gastos millonarios precisamente en el pago de gasolina, en el pago de alquiler de vehículos oficiales, en alimentos, en viáticos, etcétera. Entonces, el INE tiene que ir en concordancia con el desarrollo democrático que se está llevando a cabo, que se está gestando en esta joven democracia mexicana, y de ninguna manera puede estar encabezado por este personaje que, como decía en la mañana el presidente, no solamente tiene este libro, siempre lo vemos en ediciones Cali Arena, al lado de Héctor Aguilar Camín, de Ciro Murayama, que adicionalmente forman parte del Consejo de Colaboradores y del Consejo Editorial de la revista Nexos, propiedad del esposo de Ángeles Mastretta. Es una mafia, y es una mafia que le ha permitido actuar de una manera impune y completamente tendenciosa a Lorenzo Córdoba, porque recordemos que, como ya dimos a conocer aquí, dejaron entrar a personajes que están vinculados con Claudio X González, que están vinculados con Enrique Krause, que están vinculados con los opositores de un gobierno encabezado por un personaje que es el presidente López Obrador, pero que, insisto, podría ser priista o podría ser panista, y de ninguna manera un personaje que se supondría guarda de la democracia de este país debería estar inclinado hacia tal o cual partido político, personaje, tendencia, etcétera. Entonces, el problema es que Lorenzo Córdoba no ha visto reducido este poder protagónico que desde el comienzo siempre abrazó con muchísimo gusto. Lo veíamos participando en mesas analizando las dictaduras, en mesas analizando la democracia, el liberalismo, el populismo, pero siempre el populismo, exactamente. Lo veíamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en compañía de todos estos personajes, integrando un bloque opositor, como si el INE fuera un partido político en alianza con el PRI, con el PAN, con el PRD, para obstaculizar al otro partido político, o al partido político que se supone, dicen ellos, está encabezado por el presidente,
Y esto no puede suceder, Vicente, público. Claro. Ya en su momento, Roberto Ruiz Aldaña, que también es consejero, se atrevió a decir, no, en el INE persisten gastos excesivos que pueden y deben evitarse. Y nadie le hizo caso. Cuando Lorenzo Córdoba, él dice que fueron desafortunadas sus palabras y medio pidió una disculpa ahí, no fueron desafortunadas. El racismo y el clasismo no es fruto de un desatino, es fruto de un discurso segregacionista que ha polarizado a la sociedad. Y mientras ellos intentan decir que el presidente lo hace, lo cierto es que ellos lo están encabezando, lo están alentando, y aunque todos los columnistas amigos, Sergio Sarmiento en Reforma y Denise Dresser, Raimundo Rivapalacio en El Financiero, y Enrique Quintana, Pascal Betral del Río en Exceso, etcétera, etcétera, traten de defender al INE, lo cierto es que la gente ya no confía en este personaje que es un árbitro completamente vendido, parcial, entreguista, y estoy siendo a lo mejor demasiado duro, dirán algunos, pero ahí están las pruebas, ahí está la documentación, claro, están los videos, están las imágenes que lo han retratado paseando campantemente con Gustavo de Hoyos, con Claudio X González. Yo mismo lo he dicho y lo he documentado. Me lo encontré en plena veda electoral en 2018 en la calle de Chilaque, donde tiene sus oficinas Enrique Krause, director y dueño de Letras Libres. Entonces, esto no puede seguir ocurriendo. Tiene que haber una reforma, o como digo, mejor aún, decía Paul Valéry, el gran poeta francés, que la pasión por la destrucción tiene que tener por principio una pasión creadora. Y en efecto, no podemos nosotros construir sobre restos, sobre escombros. Tenemos que construir, me parece, un nuevo organismo auténticamente y verdaderamente democrático, neutral, autónomo, porque si bien es cierto que nuestra democracia es joven, ha sido muy desaliñada en sus procesos, muy tendenciosa, y tendríamos que no sanearla. Yo no soy ni comparto la idea de que hay que resanar, porque si tú encuentras una vieja casona y la resanas, no sabes cómo están sus cimientos y si se va a hundir. Y nosotros tenemos la ventaja de que conocemos lo que fue el IFE de José Woldenberg, lo que es el INE de Lorenzo Córdoba y lo que fue en su momento de Luis Carlos Ugalde, y sabemos que está completamente infectada por la derecha, por el PRIAN, etcétera. Entonces no podemos meternos a las mazmorras de ese organismo y tratar de limpiar, porque de todas maneras los cimientos van a estar derruidos. Hay que construir un nuevo organismo, y esa es la defensa que yo haría. Y en su momento yo invitaría a estos personajes que nos desacreditan aquí en Sin Censura, que nos desacreditan en Regeneración y que nos imponen veto, a debatirlo, a presentar una verdadera opción, si es que la tienen, y nosotros con argumentos muy claros decir por qué es inviable que se resane este organismo ya completamente derruido. ¿Qué te parece, maestro, si para cerrar, y grábenme, don David, para cerrar, me das tu opinión de esto que publica en redes sociales Martí Batres, el senador de la República por Morena? Dice que para el debate sobre la reforma electoral que se avecina ha presentado varias iniciativas. Lo vemos y lo escuchamos aquí en Sin Censura y ya lo comentamos juntos, Ricardo Sevilla.
Viene el debate sobre la reforma electoral. Ya el presidente de la República ha anunciado que enviará una iniciativa sobre esta materia al Congreso de la Unión. Por mi parte, quiero informarles que he presentado como senador de la República varias iniciativas en materia electoral. Primera, una iniciativa para desaparecer a los plurinominales del Senado. Ahí no tiene nada que hacer porque el Senado es la representación de los estados y la Ciudad de México, de las entidades federativas. Además, actualmente es el Senado más grande de todo el continente americano. También presenté una iniciativa para reducir a la mitad las prerrogativas económicas que se le entregan a los partidos políticos, que llegan a sumar hasta 15,000 millones de pesos en un proceso electoral. Presenté otra iniciativa también para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda atraer algunos casos relevantes en materia electoral, porque hoy en día el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la última instancia en materia electoral. Y presenté una iniciativa para que los consejeros electorales del INE se conduzcan de manera imparcial frente al debate político, ideológico, programático entre las diversas fuerzas políticas que contienden por la representación nacional en los diversos órganos del Estado. Estas son iniciativas para tener procesos electorales, instituciones electorales que sean más justas, que sean más imparciales, que sean menos onerosas y para tener más democracia y más representatividad en nuestro país. ¿Cómo ves esto que dice Martí Batres? A mí me llama mucho la atención cómo buscaría obligar a la imparcialidad a los consejeros del INE, pero bueno, es importante para el debate. ¿Cómo lo ves, Ricardo Sevilla? Lo veo muy acertado, Vicente, pero tendríamos que revisar minuciosamente en qué consiste esa iniciativa, porque ya a lo largo del tiempo y sobre todo en la última época se han presentado varias iniciativas para reformar, para sanear el INE, y siempre se ha pedido que haya instituciones auténticamente democráticas, árbitros neutrales que vigilen la democracia. Y hay que entender en primera instancia que la democracia es el sistema político de la palabra, del diálogo. La democracia es el régimen político del razonamiento, del acuerdo, también, claro, del disenso, pero no de la cháchara, ni de las parrafadas, y mucho menos de los soliloquios. Es un sistema para el pueblo y para servir al pueblo, y no a un grupúsculo, no a una élite, no a 1% de la población. De modo que cuidar la democracia es combatir también los discursos de estos supuestos representantes como Lorenzo Córdoba, que cosifican y deshumanizan. Cuidar la democracia en México es argumentar frente a quienes tienen como bandera la antipolítica, que no solamente deslegitima su papel, sino también las instituciones, esas instituciones que mal encabezan. Cuidar la democracia es no dar como normal la imposición, aunque desafortunadamente haya sido la norma en el último tiempo, y el menosprecio. También no el acoso, no a la intimidación, no a la exclusión, no a privilegiar a un grupo de intelectuales y políticos determinados de una facción política. Cuidar la democracia es cuidar los hechos, los actos con los que nosotros nombramos esto que nos hace vivir en comunión, en sociedad. Y cuidar la democracia, finalmente, para no extenderme, es como hemos visto en estos días, que incluso las democracias más antiguas están amenazadas.
pero no están amenazadas como ellos quieren hacernos creer por un personaje, en este caso el presidente López Obrador, sino por una serie de intelectuales, de políticos, de burócratas que están buscando fortalecer un grupo que los lleve nuevamente al poder, a ese poder que les otorgó privilegios a diestra y siniestra. Muchas gracias, querido Vicente, te envío un abrazote y a los amigos que nos ven y que nos escuchan. Claro que sí, maestro. ¿Por qué no te despides invitando a la gente para que te siga en redes sociales, por favor? Síganme, por favor, en Twitter, @SevillaCrítico, en mi cuenta de Facebook, Ricardo Sevilla, así simple y llanamente, y desde luego en los textos, artículos y reportajes que estamos publicando en Regeneración, que están haciendo, como dice mi querido Vicente Serrano, haciendo chillar a la víbora. Muchas gracias, claro que nos vemos mañana. Claro que sí, Ricardo Sevilla, nos vemos y nos escuchamos mañana aquí en Sin Censura. Ricardo Sevilla hablando con nosotros y dejando la víbora chillar, dejar que la víbora chille aquí en Sin Censura. Oiga.